Voy a estar 5 minutillos largos de mi interpretación. Ahora viene cuando refuto todo lo que han dicho. No. Voy a dar mi interpretación y la voy a estructurar de la siguiente manera. Voy a lanzar una pregunta en el aire, voy a explicar unas curiosidades y para ir aterrizando lo que quiero transmitir, que simplemente que tenía una conciencia muy fuerte de la importancia que es interpretar bien los textos y lo que decimos y la importancia del lenguaje. Y esto se concluye en que es de las primeras figuras del pensamiento español. Para empezar por las anécdotas, el nombre de Nebrija, es que Nebrija, lo fascinante que es que es un mapa incompleto, entonces hay muchos huecos de su realidad, entonces cualquiera nos podemos creer que ya sabemos algo, incluso podemos sacar conclusiones que luego llega otra persona que también con datos nos puede poner un punto sobre la I. Nebrija ahora mismo se asustaría si no lo escuchase. Para empezar con lo de Nebrija. Lo de Nebrija ya no hay quien no lo toque, ya no lo cambia. Se va a llamar Nebrija ya para siempre. Pero es que esto es paradójico, porque como ha explicado doña África, él estaba en guerra contra los ignorantes. Los llamaba bárbaros. Y llamarle Nebrija es un barbarismo. Como ha explicado Andrei, él firmaba Nebrisensis, en latín, que en español es el de Lebrija. El pueblo se llama Lebrija. Porque en latín se llama Nebrisa, con 2 S o quizá X, ¿no? Pues llamarlo eso, Nebrija, es un barbarismo. Entonces, ponerle a él un nombre bárbaro cuando él fue un beligerante intelectual contra la ignorancia, pues ya, ¿qué hacemos aquí? Normalmente a los académicos ya directamente le llaman Antonio de Lebrija, no Nebrija. Eso empezamos con la primera anécdota ya con el nombre. La pregunta que os quiero lanzar es ¿hasta qué punto estamos en deuda con lo que se piensa fuera, con lo pensado fuera? ¿Y esto por qué lo digo? Porque en España tú vas a la RAE o cualquier diccionario, definición de experto, y te pone experto, cualquier extranjero que dice algo. Eso es un experto en España, extranjero, que dice algo. Yo con eso ya es un experto. Aquí en España siempre hemos tenido una erasmomanía. Evidentemente Erasmo fue un humanista de esta época ligeramente posterior muy importante. Entonces, que nuestro emperador Carlos tenía ideas muy importantes, eso es porque se ha copiado de Erasmo. Que el Quijote es imposible negar la potencia que tiene ese libro y la de Cervantes, porque Cervantes cogió ideas de Erasmo. Y Nebrija es muy importante, coger ideas de Erasmo, no, aquí no pueden porque Nebrija es anterior. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, fijaos si piensa bien Nebrija, que es un precursor de Erasmo, se adelantó a Erasmo, eso es lo que se dice. Para darle elogio es que piensa igual que un extranjero, desde el punto de vista de España. Entonces esto es muy gracioso porque el maestro primero de Nebrija es Pedro Martínez de Osma, que tuvo muchos problemas porque ella tiene una religiosidad más interior, más como la que tenía posteriormente Erasmo. Decía que el acto de confesar, eso no era un acto sagrado, eso tuvo muchísimos problemas. Fue condenado en 1478 y Erasmo nació en 1466. Tenía 11 años Erasmo, no pudo influir Erasmo en Martínez de Osma, el maestro de Nebrija. Ahora voy por una frase que en cualquier vídeo que pongáis Nebrija, escuchéis vídeos e incluso de eruditos, hay una frase que se dice mucho. Nebrija se va a Italia a recibir la luz del Renacimiento. Se va a Italia a recibir la luz del Renacimiento. Es que no hay ni una palabra cierta. Empecemos por Italia. ¿Qué Italia? No existía Italia. Hasta el siglo XIX no existe Italia. Pero si queréis, hablamos de la península itálica. Si casi la mitad era de la corona de Aragón. Nápoles de la corona de Aragón, Sicilia de la corona de Aragón, Cerdeña de la corona de Aragón. Hasta Atenas no es de la península itálica, pero hasta Atenas, hasta el Partenón era la corona de Aragón. Entonces, ¿de qué Italia estamos hablando? A recibir la luz del Renacimiento. Aquí está el prejuicio de que entonces la Edad Media, ¿qué es? La noche. La noche más larga que ha habido en la vida, 1000 años de noche. Pero ¿en qué cabeza cabe? Pero si fue una etapa luminosa. ¿Cuándo surgieron las universidades? Sí, la primera se llama la Academia, la fundó un tal Platón. Pero las primeras universidades, y también en el norte de África también hubo universidades, pero en toda la Europa medieval empezaron las universidades con instituciones potentes. Es un invento medieval. Las artes liberales.
Es un invento medieval. Y hablando de gran cultura en la Edad Media, estoy hablando de la provincia de Almería. Al-Ándalus, que era casi la península celtibérica entera. Pues empieza en el Renacimiento. Luego vendrá el siglo XVIII la Ilustración Europea. La primera gran ilustración europea, más allá de Grecia, el siglo V antes de nuestra era, la siguiente después de los griegos, fue Al-Ándalus. En Almería había una escuela de filosofía potentísima. En Córdoba, después de China, porque China siempre han sido los mejores, pero llevaban su historia particular, Córdoba era la urbe más maravillosa del mundo en todos los aspectos. De jardinería, astronomía, ajedrez, poesía, la música del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, la gran cultura se escribió y se pensó en árabe, cerca de donde estamos, ¿no? Y claro, ahora viene la gracia, la luz del Renacimiento, que se fue en Nebrija en la luz del Renacimiento, fue a eso. Pero si la palabra Renacimiento se inventó en el siglo XIX, o sea, Nebrija, bueno, Antonio de Nebrija no escuchó la palabra Renacimiento en su vida, pero fue a Bolonia. ¿A dónde fue a Bolonia? Lo hemos visto en la imagen. A una institución, ¿cómo se llamaba? Colegio de los Españoles, no Colegio de los Italianos. Colegio de los Españoles. ¿Allí dónde fue Antonio de Nebrija? ¿Y a qué fue? Como acabó siendo un gran latinista, pues hombre, la cuna del latín es Roma y por extensión la península itálica entera. A eso fue. Otra vez, una vez allí había gente interesante pasando por Bolonia y pudo enriquecerse. Sí. Pero ya estuvo 6 años, de 1459 a 1464, antes de irse a Bolonia, siendo discípulo de Martínez de Osma. Creo que fue el que más le influyó, ¿no? Entonces, esto es la primera cosa que quería comentar. Vamos a por la segunda. Su gran aportación fue que fue un gran latinista. Claro, nosotros hemos hablado para la investigación, varios expertos, nosotros ya lo damos por hecho, pero a Nebrija, Antonio de Nebrija, se le asocia con la gramática española y todos los expertos nos dicen que sí, que muy importante, etc. Pero él lo que fue un latinista. ¿Por qué? Porque el latín en Europa, iba a decir de los primeros para arriba, porque el latín era el idioma culto de Europa entera. ¿Por qué digo primeros para arriba? Es que primeros para abajo el idioma culto era el árabe. Esto nos olvidamos. Y también el latín. Entonces, fue un gran latinista, como hemos comentado, pues ganó dinero, bueno, tuvo momentos delicados, pero fue el primer superventas. El primer superventas fue el Antonio de Nebrija con sus introducciones al latín, introducciones latinas, en 1481, un éxito de ventas brutal. Escribió su gramática latina, su diccionario latino hispaniense, el romance castellano de la época, luego al revés, vocabulario del romance castellano hacia el latín, hacia abajo. También fue en 1492, el primer diccionario latín-castellano, también fue en 1492. No paraba el hombre. En 1494, al revés, vocabulario romance castellano-latín. Y la obra esta clásica de las instrucciones latinas fue un manual tan claro que aquí en España hasta el siglo XVII se utilizó. Pero luego llegaron los jesuitas y dijeron, esto es una maravilla, y hasta el siglo XIX estuvieron usando ese manual sobre el latín. Sí. Y aquí viene una anécdota. El gran experto en latín, quizá que ha habido nunca. Fijaos cómo es España. 1513, en Salamanca, convocan una cátedra de gramática latina. Y está escrito lo que va a hacer el profesor de turno que apruebe esas suposiciones. Lo único que tiene que hacer ese profesor es leer. Es que lo de dar lección suena así. Leer es lectio es leer. Que antes literalmente leía. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues es decir, no todos. El que tenía el librillo bueno era el de Antonio de Nebrija. Pues quien ganase esa cátedra tendría simplemente que leer las introducciones latinas. Solo tenía que hacer eso. Se presentó Nebrija, que era el autor, y a menos otros, no sé si dos más, suspendió las exposiciones. Porque claro que había libertad allí. No tanto libertad de cátedra, había libertad de los alumnos. Los alumnos votaban qué profesor querían. Y entonces se daban cuenta que sabían que era una persona rigurosa, pues se fueron al profesor más joven, que dirán, este nos va a llevar buena vida, ¿no?
eso una anécdota de su carácter como latino. Pero también hizo la gramática castellana. En 1492 es cuando se publica. A nivel científico es una maravilla, porque la complejidad que tiene un idioma, y un idioma en ciernes que estaba en ese momento, bueno, lleva varios siglos, evidentemente los idiomas no son estáticos, están evolucionando, que es una gramática del castellano que no del español. El español viene después. Es una maravilla a nivel científico, pues, cómo sabe simplificar en pocos principios un montón de problemas. Pero no surgió de la nada. Hemos nombrado las introducciones latinae, que estaban escritas en latín todo el rato, pero los ejemplos, algunos ejemplos los ponía en castellano, para hacerse entender. Pues ese para hacerme entender lo continuó como quería, principalmente que la gente supiese mucho el latín, incluso los profesores de latín eran súper ignorantes, eran unos bárbaros. Bueno, pues a ver si les hago, ya que tengo un éxito de ventas, las introducciones latinae. En el siglo XX, siglo XIX, hay una manera de pensar, no sé si habéis oído el nombre alguna vez, hermenéutica. Hermenéutica quiere decir técnicas de interpretación. Es súper importante, y más en estos días, en siglos, que la comunicación, la transmisión es súper relevante. Vale, hay que saber interpretar lo que escriben los demás, lo que dicen los demás. Pero es de factoría alemana y sobre todo alemana y también francesa. El gran estilo de la hermenéutica. El gran estilo de la hermenéutica es el círculo hermenéutico. Muy rápido. Para entender un texto de esta página, para entender el texto entero, me tengo que leer sus partes. Y claro, aquí está el problema de que cuando leo una pequeña parte, tengo que precomprenderla, pero en realidad hacer relación a la página entera. Y no puedo. Pero a la vez hay que jugar las partes con el todo y el todo con las partes. Eso lo llama círculo hermenéutico. Y, no digo sin ironía, lo importante. Y parece ser que esto es súper importante, porque lo han inventado los alemanes. Qué importante es el círculo hermenéutico. Bueno, pues este libro, que le pone un título más atractivo ahora en español, El arte de hablar en público, que por cierto, sé que si alguien quiere hablar en público, que no se vaya a ningún curso, que no se compre ninguna chorrada, los que te venden por ahí. No hay ningún libro mejor que este, ninguno. Reto a cualquiera gurú de la comunicación a que diga algo mejor de lo que está aquí. Bueno, pues en este libro, que aquí él no quería libertad ninguna, Cisneros le dijo, vente tú para acá. Y Dante le dijo, da clase de lo que te dé la gana, le dio un súper buen sueldo, al final tuvo un buen sueldo, y si quieres dar la clase, la das, y si no, la dan tus ayudantes. Lo quería para él. Dice, pero al menos hazme una retórica. Dice, vale, te hago una retórica, pero no voy a poner nada de mi cosecha. Todo es aquí de Aristóteles, de Cicerón, de Quintiliano, pero claro, el hombre no pudo evitar poner de su cosecha. Y el que conoce lo que dice Cicerón y Quintiliano nota la diferencia, ¿no? Pues una cosa de esa diferencia es, lo que he dicho el círculo hermenéutico está aquí. Pero en vez de a lo escrito, al oral. De que el discurso entero tiene relación con las partes. Y cuando vas a dar un discurso, mientras haces las partes, de qué ideas tienes, cómo las vas a disponer, cómo lo vas a decir, eso hace falta que tengas cierta memoria y eso hace falta a ver cómo lo vas a pronunciar. Pues todo eso tiene que ver con el discurso y el discurso con todo eso. Es el círculo hermenéutico. Esto lo escribió en 1515. La hermenéutica es el siglo XIX, sobre todo el siglo XX, en Alemania y también en Francia. Y si creen que son las mejores cabezas pensantes, porque han descubierto el círculo hermenéutico. Y acabo ya con lo último que quiero subrayar, que es la conciencia lingüística. El siglo XX entero es el siglo del giro lingüístico. Empieza a finales del XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que por fin la especie humana se dio cuenta de que tenemos lenguaje. Ya lo sabíamos. Pero saber las repercusiones que tiene esto, la importancia que tiene esto, que son brutales, en realidad somos lenguaje. Es muy difícil salir del lenguaje. ¿Qué ejemplo pongo con el lenguaje de algo que se sale del lenguaje, ¿no? Es súper importante el lenguaje. Bueno, y por eso la concepción analítica de la filosofía, que es esta filosofía que subraya el lenguaje, que es de factoría austríaca, de factoría inglesa, factoría centroeuropea, también española con Nicolás Salmerón, verdad que esto la gente todavía no se ha enterado. Pues el siglo XIX y el siglo XX, el giro lingüístico. Pues veamos a ver si el giro lingüístico, a su manera, está en Antonio de Lebrija. Él era gramático. Para empezar, aquí estaba el pique de escolásticos, gente religiosa que controlaba, hacía la teología de arriba para abajo, literalmente, y estaban los humanistas. Esto no se explica mucho en los libros de historia, etc. Pero hubo un pacto ahí entre caballeros.
Es decir, los humanistas podían ser religiosos, pero normalmente no lo eran, como Nebrija, Antonio de Nebrija, que no lo eran, y nuestro Vives, que tampoco lo era. Entonces, pero querían estar ahí en el mundillo intelectual, pero eso era un poco cerrado para las universidades, sí, muy autónomas las universidades, pero teológicas. Entonces, dejarnos estar ahí, porfa. Entonces los eclesiásticos dijeron, muy bien, podéis venir. Y venid y nos explicáis la gramática. Es que las ciencias estaban ordenadas de abajo para arriba. La base de todo, que para algunos quería que lo inferior, era la gramática. Era el trivium. La gramática, luego la retórica, el arte de bien hablar, decir, escribir. Y luego ya la dialéctica, que ya utilizas para discutir, para pensar. Y luego ya estaba el quadrivium, ya las ciencias, la medicina, la música, que era como la música es aritmética, etc. Bueno, también el derecho y la ciencia de las ciencias, esa era la teología. Entonces, los escolásticos se quedaban en la teología, te dejo estar, te dejo vivir y me quedas con la gramática. Y los humanistas, ¿y puedes hablar del presente? No, me vas a hablar del pasado. Bueno, va, pues te hablo de Grecia y Roma. Y se lo supieron hacer los humanistas de hablar del presente hablando de Roma. Y uno de ellos era Antonio de Lebrija. Más cosas que tienen que ver con el lenguaje. Bueno, le importaba tanto el lenguaje, las letras, incluso el tipo de letras, que podemos leer así, con esta claridad, gracias a muchos, y uno de ellos, Antonio de Lebrija. Porque lo que se escribía aquí en la península celtibérica antes de irse de Erasmus a Bolonia es lo que llamaban, creo que lo llamaban entonces, no creo que a lo mejor estoy haciendo, lo llamaban letra gótica, que eso no hay quien lo lea. Pero descubrió, eso sí que le cautivó en Bolonia, que escribían con otro tipo de letra, más diríamos a nuestro lenguaje arial, una letra clara, tal, y eso sí que lo incorporó. Porque una cosa muy importante es que la imprenta cambió todo, cambió la manera de pensar y cambió la manera de escribir. Y Antonio de Lebrija se dio cuenta y lo aprovechó a su favor. Cambió el tipo de letra para que le leyesen más y mejor. Gramático. La gramática está abajo de todo. La gramática estaba escrita. Antonio de Lebrija lo dice literalmente: sé que la gramática es la sierva del resto de disciplinas. Pero también sé que el resto de disciplinas, como quieren hacer bien su disciplina, tienen que cumplir la gramática. Entonces, por eso él lo que quería era fijar las reglas. Por eso estas cosas de que era el gran amigo de la libertad, un poco peleagudo porque era gramático. Quería fijar reglas y libertad, muy amigos no son ambos conceptos. La impresión, como he dicho, le volvió loco, en el buen sentido de la palabra, y fue el primero en reclamar los privilegios de impresión. Lo que ahora aquí pone derechos de autor. Eso lo reclamó, se llama privilegio de impresión. Pues lo reclamó, pero fijaos cuán bien lo reclamó que él cobró, se murió. Sus hijos cobraron de esa traducción latina que tanto se vendía en toda Europa. Sus nietos cobraron y parece ser que sus bisnietos también cobraron. Eso por su habilidad financiera, económica, que no está reñido tener mentalidad económica comercial, tener una mentalidad intelectual como la de Antonio de Lebrija. En el prólogo de la gramática castellana dice literalmente, como estaba en guerra, con los escolásticos que he dicho antes, aquí de lo que se trata en este libro es de evitar la oscuridad escolástica, los eclesiásticos de turno. O sea, era un amigo de la claridad. La frase principal de Antonio de Lebrija es: ¿dónde está la verdad? La verdad está en la lengua. Y lo dice en una época súper religiosa, y lo dice alguien súper creyente, y lo dice alguien que todos sus jefes son súper religiosos. Y no dice la verdad está en Dios. Bueno, eso ya se suponía. Él no decía que no estaba en Dios. Claro que está en Dios. Pero Dios, bueno, hay gente que a lo mejor tiene facultades místicas y puede entrar en contacto con él, el resto de los mortales no, entonces hay que leerle a través de los textos sagrados, del libro sagrado, ¿no? Pues ahí es donde viene la gran obsesión de Antonio de Lebrija por la verdad, por el rigor. Por eso, más que alguien amigo de la libertad, era alguien amigo del rigor que llamaríamos científico. Y ahí su obsesión porque no haya malas traducciones. Y esto
también le llevó problemas. De ahí su enemistad con mentiras disfrazadas de verdad. Hoy ahora mismo, pues eso también alucinaría con los mecanismos posverdaderos. Sería un enemigo contrario, ¿no? Entonces él, sus armas, eso que hemos dicho de Trivium, literalmente decía que eran sus armas. La gramática, la retórica y la dialéctica contra cuando la metafísica, esa manera de escribir que a veces se te vas a trascendencia, vas mucho hacia arriba y dices cosas coherentes, pero a veces dices no coherentes, él era religioso, porque creía en Dios, etcétera, etcétera, pero perder tiempo con el sexo de los ángeles, a lo mejor le parecía una pérdida de tiempo, eso lo parecía. Entonces, con esas armas, esa es ciencia, la gramática es ciencia, la retórica bien entendida es ciencia, y la dialéctica, que también es una técnica interesante, con eso se luchaba cuando hay gente que se le va la pinza y empieza a decir cosas que son discutibles. En definitiva, el lenguaje como origen y lugar del conocimiento. Entonces ya, todo esto lo confluyo con una expresión que es pensamiento público español. Es una expresión de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, para reivindicar que aquí sí que ha habido, si no pido filosofía, que sí ha habido filosofía, más que filosofía sería un conjunto, dentro de un conjunto más grande que es pensamiento público español. Entonces, en España, en la península de España, ¿cuándo surge España? Eso para otro día. En la península celtibérica, pues se ha pensado, en Altamira ya pensaban, aunque lo último que he oído eran neandertales, pero bueno, pensaban. Se ha pensado en latín, se ha pensado en mucho y muy bien en árabe. Luego, en esta época, se estaba pensando también en castellano, después se pensó en español, que viene después. ¿Y qué se ha pensado? Saberes que tienen que ver con saberes técnicos, saberes prácticos, saberes científicos, saberes artísticos. No somos solo literatos o pintores. Es decir, de 1500, esta época, a 1650, Antonio Oreja no vivió tanto, hasta 1650, la lengua más culta en Europa era el español. Ya, en un momento que más que castellano ya se convierte en español.